Pero si vamos a encarrilarnos el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de la sangre de Cristo. Aleluya. No vamos a dar muchos detalles de la sangre de Cristo, porque es un tema bien extenso. Estoy preparando otro tema igual de extenso que este, para hablar acerca también de la sangre de Cristo. Pero sobre la sangre de Cristo, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de la sangre de Cristo. Hemos estado hablando en los estudios pasados, hemos estado hablando acerca de que Cristo derramó su sangre. Y que estuvimos hablando en el estudio pasado del miércoles, estuvimos hablando del templo, del tabernáculo de Moisés. Que todo lo que ocurría, los que se perdieron no vieron ese estudio, pues están un poco desubicados. Pero les vamos a dar una reseña. De todo lo que había en el tabernáculo de Moisés, era un símbolo y todo estaba dirigido a Jesucristo. En una ocasión Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 46, si mal no recuerdo, no está aquí en lo que vamos a ver. Jesucristo le dijo a los fariseos, si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí también, porque de mí escribió Moisés. ¿Se da cuenta? De él, de Jesucristo escribió Moisés. Y usted dirá, yo nunca escuché a Moisés hablar de Jesucristo. ¿Verdad que no? Yo jamás tampoco escuché a Moisés hablar de Jesucristo. Pero todo el tabernáculo de Moisés es un reflejo de Jesucristo. Eso es lo que estuvimos enseñando. Y si usted no vio el miércoles el estudio bíblico, pues se la perdió. Ahí pasamos hora y media hablando. Y yo sé que la mayoría de ustedes, de los que hermanos que entran 20 y solo quedan 5. ¿Por qué razón? Porque es hora y media. Y algunos deben de estar así. ¿Verdad? Pero si usted se queda detalladamente estudiando ese tema, usted va a aprender bastante. ¿Verdad? Se va a aprender bastante. ¿Verdad? Entonces, ¿ah? ¿Cómo dice? Yo a veces le pongo ahí y miro a algunos que están y otros tienen su taza de café del Starbucks y nada, no le funciona. Tampoco, sí, tampoco. Entonces, los que se perdieron, pero sí vamos a una reseña de menos de 5 minutos porque ya el tiempo se nos fue, tal vez me ayuda con el agüita. Y dijimos que todo el templo de Moisés, el tabernáculo de Moisés, todo apuntaba a Jesucristo. Todo lo que había en el templo de Moisés hablaba de Jesucristo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan las cosas que habían en el templo de Moisés. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que había en el templo de Moisés o en el tabernáculo? En el tabernáculo de Moisés habían varias cosas. Era una tienda, porque eran de tienda. Después se mejoró, lo mejoró, ¿cómo se llama? Salomón, lo mejoró también Herodes. Herodes hizo una maravilla con el templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero el tabernáculo de Moisés tenía varias cosas. Uno de esos es que tenía el altar del sacrificio. Es decir, a la entrada de la tienda era una tienda cuadrada. Y en esa tienda había un cuarto dividido en 2 porciones. Pero antes de entrar a ese cuarto, había en la parte del atrio que se llama, el atrio del templo. En el atrio del templo había un gran altar enorme. Ahí subían a las víctimas y ahí los degollaban. Ese era el altar del sacrificio. Más allácito del altar del sacrificio estaba el lavacro de manos, donde el sacerdote llegaba a limpiarse, a lavarse las manos. Después de eso estaba una antesala que se llamaba el lugar santo. Ahí solo los sacerdotes designados iban, podían entrar, solo sacerdotes. Al altar podía llegar cualquier persona, al altar del sacrificio.
Podía llegar, el que llegaba con su cabrito y delante del sacerdote le cortaba la cabeza, lo que sea, lo sangraba y ya se regresaba. Pero al lugar santo, solo los sacerdotes podían entrar. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ese lugar estaba solitario por un año pasado, el lugar santísimo. Pero el lugar santo, ahí estaban todos los días los sacerdotes para llenar. Ahí habían varias cosas. Estaban los panes, la mesa de los panes, ¿verdad? Que eso era un recordatorio. Estamos hablando del tabernáculo de Moisés, lo que había en el templo de Moisés. Templo, por así decirlo. Y entonces ahí en el lugar santo estaba la mesa de los panes sin levadura. Y el símbolo de esos panes era para representar la provisión de Dios durante el desierto. Era como un recordatorio. Recuerden que yo les di de comer por 40 años. Miren qué lindo el templo del tabernáculo de Moisés. Al otro lado estaba el candelabro, que era de 7 patas, de 7 brazos. 3 brazos a los lados y uno en el centro. ¿Ah? El minora, creo que no. No es minora. ¿Ah? Es el minora. Sí. Entonces, ahí estaba el candelabro. Eso servía para alumbrar todo ese lugar, ¿verdad? Y ese era llenado con un aceite especial de olivas. Y tenía una fragancia bien sabrosa que mi esposa un día de esto la compró, la mirra, ¿verdad? Creo que es la mirra, sí. En inglés se llama, ¿cómo que se llama? Frankincense, o frankincense. No es Frankenstein, no, pero algo parecido así. Creo que frankincense, algo así. Frankincense, algo así. Oiga bien, y entonces estaba el candelabro y también estaba el altar del incienso. Ahí también llenaban de aceite y llenaban de unas hierbitas, un aroma bien agradable que le ponían unas brasas ahí. Y el sacerdote todos los días, día y noche, tarde y mañana, andaba con el incensario ahí en el lugar santo, ¿verdad? Eso representaba la oración del pueblo de Dios pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? Y una vez que pasaba eso ahí, estaba el lugar santísimo, donde una sola vez entraba el sacerdote, al año. Y ahí en ese lugar estaba el arca del pacto, la famosa arca del pacto. En esa arca habían 3 cosas, era un cajón, digamos, bañado en oro. Y en ese cajón habían 3 cosas representativas. Estaba, a ver quién me ayuda. La vara de Aarón, el maná y las tablas de Moisés. Las tablas de Moisés. Ahí estaban. Todos eran símbolos especiales. Lo mismo, por el maná ya saben ustedes qué puede representar, ¿verdad? La vara de Aarón también, algo muy especial. Y si es la tabla de Moisés, es la ley de Dios. Entonces todo eso estaba metido ahí en el arca del pacto. Y estaba cubierta con una lámina de oro. Y ese se le llamaba el propiciatorio. Y en cada esquina del propiciatorio había un querubín. Aquí. Y otro querubín como quien dice, estoy cuidando este lugar. Mira, es tremendo, hermano. Y una vez al año el sumo sacerdote, que era de la descendencia de Aarón, nada más. Los demás sacerdotes, que tenían que ser levitas, eran de otras familias. Pero podían entrar en el lugar santo y hacer todos los rituales. Pero el sumo sacerdote solo tenía que venir de la familia de Aarón. ¿Verdad? Por eso está la vara de Aarón que Dios puso, porque Dios lo escogió a él como su ministro. Estar llevando al pueblo de Israel delante de Dios. Mire qué bonito todo eso, ¿verdad? Todo eso que le estoy diciendo es símbolo de Jesucristo. Los panes sin levadura. Jesús dijo, yo soy el pan de vida.
el candelabro que alumbraba a todo, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El templo o el tabernáculo tenía una entrada, una sola entrada. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Todo el tabernáculo apuntaba a Cristo. Cuando Jesús le dijo a los fariseos: de mí escribió Moisés, la gente, los fariseos decían lo mismo que decía yo: ¿y qué escribió Moisés de Cristo? Todo lo que había en el tabernáculo era referente a Cristo. El altar donde se hacían los sacrificios, el altar, el tabernáculo, estuvimos todo eso enseñando en un estudio bien extenso, que usted lo puede bajar de la página web de la iglesia, ¿verdad? Entre ahí, bájelo y usted puede disfrutar con ese estudio. Ahí hay como unos 50 textos, ¿verdad? Oiga bien, y entonces el altar, Jesús dijo que Él entró a un tabernáculo que no es creado por el hombre. Él destruyó el tabernáculo de Moisés, porque Él entró en un tabernáculo celestial. Así dice la Biblia. Entonces, el altar del sacrificio era, Él es, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y el altar del sacrificio, ahí donde se degollaban los animales, obviamente, Cristo fue no solamente el pan, no solamente el candelabro, ni el incensario, que también representa que Cristo rompió el velo. Y al romper el velo introdujo al pueblo de Dios directamente a Dios. Y ya no tienen que, el incensario ya no es necesario, porque se representaba las oraciones que el sacerdote hacía por el pueblo. Ahora ya no necesitamos ningún sacerdote que ande con el incensario ahí, porque Cristo, nuestro sacerdote máximo, ya fue crucificado. ¿Se da cuenta? Todo apuntaba a Cristo. Todo lo que había allí apuntaba a Cristo. Es más, su sangre apuntaba, su sangre era lo que más existía en el tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés se hacían sacrificios obligatorios todos los días. Una ovejita en la mañana. Yo sé que algunos ya están durmiendo, porque esto parece, no es mensaje, pero es estudio, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues agárrense de todas maneras. Y en la tarde, otro sacrificio, otro animalito, todos los días. Y el día de reposo, el día sábado, era doble: 2 ovejas en la mañana y 2 ovejas en la tarde. Además de esos sacrificios diarios que los hacía por obligación el sacerdote. Pues si el hermano Irving quería llegar, llevaba su cabrito ahí para agradecerle al Señor, le decía: mire, sacrifíqueme esto, una ofrenda para Jehová. Eso eran otros 100 pesos, como decimos nosotros. ¿Me entiendes? Y si no, había mucha gente, a veces, en otras palabras, ese tabernáculo vivía sangrado todo el tiempo, día y noche. Pero una vez al año nada más, escuche bien. ¿Y qué hacían con la sangre? Agarraban el cabrito y la ponían, la esprayaban en el altar del sacrificio y la ponían en los cuernos en la esquina de ese altar habían unos cuernos así. Y ponían la sangre. Imagínense cuántos sacrificios a veces había en el día. Todo el tiempo estaban poniendo sangre de cada animalito que sacrificaban. Sangre aquí, sangre allá, sangre aquí, sangre allá. Y por demás, a veces lo pringaban así sobre el altar. Imagínense el olor, pero no pensemos en el olor. Pero solo pensemos, tanta sangre había en ese templo. Permanentemente, todos los días, 365 días del año.
día y tarde, todo el tiempo. Y vuelvo a repetir, y eso sin incluir las festividades. Las festividades eran tremendas, hermano. La Biblia en una ocasión, en una actividad, en una de las actividades, creo que mataron como que eran 50,000 ovejas en un solo día. ¿Cómo era? No me pregunte, la verdad. Eran bastantes. Entonces había un gran derramamiento de sangre. ¿Y todo eso para qué? Para simbolizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios se hastió de todo ese derramamiento de sangre. Dios dijo, no, ya no quiero eso ya no quiero. Eso más bien me da, ¿cómo se llama eso? Me da asco, algo así decía. Sí, ya lo tengo como abominación. ¿Por qué razón? Porque son animales y ustedes nunca cambian su actitud. Estoy hastiado. ¿Sí? Hastiado estoy de vuestro sacrificio, de vuestras lunas nuevas, de todas las fiestas que habían, incluso dice, de los días de reposo que ustedes guardan. Aunque Dios les dio la orden de guardar el día de reposo, de hacer esos sacrificios. Sin embargo, él se llegó a hastiar. ¿Por qué? Porque él ya estaba cansado de que esos sacrificios no hacían nada en la gente. La gente era peor, se ponía. Qué tremendo eso, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. Y vamos a ver qué clase de poder tiene. Vamos a leerlo rapidito. Primer texto, ahí lo van a tener ahí, ¿verdad? Cada texto lo van a estar viendo ahí. Y vamos a pedirle al controlista ya, ¿verdad? Qué bonito ese nombre. Al director del... Está bueno ese nombre, ¿verdad? Al director, al ingeniero de sonido y de proyección. Que vaya poniendo solo un versículo a la vez. Miren el día de hoy vamos a hablar todo acerca de la sangre de Cristo. Para que usted y yo veamos lo que significa. Quíteme ese texto, hermano, ya miro que todos están clavados ahí. Ahí está, ahí sí está mejor. Gracias. Oiga bien, es que quiero que me vean aquí a mí primero. Claro. Solo la hermana Orfa me queda viendo con unos ojitos. También. Pero hermano, mire, vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo y vamos a ver lo que el Nuevo Testamento enseña. Y yo quiero que ustedes escuchen esto que estoy diciendo. Ustedes y yo vamos a ver lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la sangre de Cristo. En otra ocasión vamos a hablar acerca de lo que la Biblia no enseña acerca de la sangre de Cristo. Pero vamos a pedirle permiso al pastor para ese tema un poco candente. Pero en cuanto ahora vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre la sangre de Cristo. Y vamos a ir rapidito porque son 19 textos. Los únicos 19, escuchen bien, los únicos 19 textos que tiene el Nuevo Testamento con referente a la sangre de Cristo. No hay 20 textos, no hay 18, hay 19 textos. Y usted se va a dar cuenta qué es lo que enseña la palabra del Señor. Para los hermanos que están ahí detrás, ahí que no son más que 3 nada más a veces. Pero no importa, ¿verdad? Después otros se unen, se meten hasta nuestros hermanos de México. Fíjate, hasta los hermanos de México se meten de vez en cuando a curiosear y dicen, oh, estuvimos viendo esto. Gloria al Señor por eso. ¿Verdad? ¿Sí? El primer texto, miremos qué dijo Jesucristo de su sangre. ¿Qué dice el Señor ahí? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, por muchos es derramada ¿para qué? Para remisión de los pecados. No se le olvide. ¿Qué cosa es remisión de los pecados? Perdonar. Para perdón de los pecados. ¿Está poniendo atención? ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para perdonar nuestros pecados. Cristo derramó su sangre para que esa sangre, volvamos de regreso al altar. Cuando Dios quería perdonar o alguien quería que Dios le perdonara sus pecados, llevaba un cabrito, llevaba un burrito, burro no, perdón, pero un becerro, perdón, quise decir. Llevaba un becerro, o llevaba un cabrito, o llevaba a veces hasta una paloma cuando eran la familia muy pobre, llevaba una palomita, le cortaban la cabecita, la dejaban sangrar. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Recogía la sangre y la ponía en los cuernos del altar, y de esa manera Dios le perdonaba los pecados a esa persona. O si alguien llevaba un cabrito para agradecimiento, porque también para eso llevaba su vaquita y su cabrito y le decía, hermano sacerdote, yo no sé cómo se llamaban, pero mire hermano, o fulano, o sacerdote, lo que sea, traigo esto delante para Dios, para forma de agradecimiento por todo lo que Dios me ha dado, porque Dios ha sido bueno. Entonces no necesariamente era para perdón de pecados, solo para agradecerle a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener todas esas cosas en mente. Ahora, dice aquí este texto que esto es mi sangre de Jesús para remisión de pecados. Es decir, su sangre se puso una vez para siempre delante de Dios, ya para acabar con todos esos sacrificios que ahí va. En los estudios anteriores hemos visto que esos sacrificios no hacían nada, dice el apóstol Pablo. No hacían absolutamente nada, más que estar matando pobres animalitos. Versículo, capítulo, ¿cómo es? El siguiente versículo, miremos lo que dice. Hechos capítulo 20. ¿Qué nos dijo ahí el director? Ahí va. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacenten la iglesia del Señor, porque Cristo ganó a la iglesia con o por su propia sangre. Entonces, ¿para qué es la sangre de Cristo según este texto? Para que Dios nos compre a nosotros. Él nos ganó. Esa es otra forma de decir redimió, ¿verdad? Como remisión es perdón, redimir es comprar. ¿Están poniendo atención? Son palabras conocidas. Pero cuando se dice el versículo anterior que estuvimos viendo, dice remisión del pecado, significa el perdón. Remitir significa dejarlo pasar. Ahora, dice aquí no dice remisión, aquí dice que él se la ganó. Eso significa redención. Él la compró. Él compró su iglesia con su sangre. ¿Para qué entonces la sangre? Según este texto. Para ganarnos a nosotros, para comprarnos a nosotros. Entonces tenemos un dueño, hermano. Usted no es dueño de usted mismo. Lo siento mucho. Sorry con excuse me y pardon me. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Pardon moi. ¿Verdad? Pero la sangre de Cristo, es decir, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Cristo es nuestro Señor. Él nos compró. Amén. Otro versículo. Romanos capítulo 3. ¿Qué dice ahí? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué cosa es redención? ¿Qué es en Cristo Jesús? ¿Qué es redención? Perdón. ¿Cómo es?
es comprar, por medio de la compra que hizo Jesucristo, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oiga bien, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Habla de remisión por medio de su sangre por los pecados pasados. ¿Para qué entonces es la sangre de Cristo? Otra vez, remisión. Mire, pongan atención, porque si no me ayudan aquí, tengo que estarle repitiendo 4 veces el texto. Entonces no podemos pasar al otro. Entonces, si se están durmiendo, no podemos seguir. Tenemos que estar otra vez repasando y repasando. Entonces, pongan atención para que terminemos rápido. ¿Qué le parece? ¿Es un trato o no? Trato hecho. Versículo, el texto número 4. El número 4 dice Romanos 5:9. ¿Qué dice ahí la palabra? Pues mucho más, estando ya justificado. ¿Qué cosa es justificado? Ahí dice, ¿qué cosa es? Inocente en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados en su sangre. Dios nos ha declarado inocentes. Ahí se está hablando como que Dios está en un juzgado. Delante de nosotros está Dios, el enemigo está aquí y estamos delante de Dios y Él nos ha declarado inocentes, sin culpa. Entonces, por su sangre, Dios nos justifica. ¿Para qué es la sangre? Así, está bien, para justificación. Qué bueno. Así se da cuenta, así vamos al otro texto. Pero si no me ayudan, entonces les vuelvo a repetir la misma cosa. Vamos al otro texto, dice 1 Corintios, ¿qué dice la palabra? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está mejor, ¿no? Espero que se pueda ver ahí en la pantalla de todas maneras. Entonces, en este pasaje es un poco medio confuso, pero lo que quiere decir que nosotros nos comunicamos con Cristo a través de su sangre y a través de su cuerpo. Somos participantes de su sacrificio. Eso es lo que quiere decir este texto. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Que somos qué? Participantes del cuerpo de Cristo. Más adelante se nos dice por qué. El próximo texto, número 6, dice, 1 Corintios, todavía no nos ponga el último, ¿verdad? Porque los hermanos después leen rápido. El número 6, vamos, nada más, a ver. O sí, sabemos que es el 6, ¿verdad? Está bien, dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Quiere decir que la sangre de Cristo, nosotros no debemos de tomarla indignamente. ¿Qué significa eso de indigno? ¿Verdad? Exactamente. Llegar delante de la presencia de Dios como que somos como si nada. Entonces, mejor dice el apóstol Pablo, dice, examínese cada uno y dígale al Señor, Señor, perdóname, porque a veces nosotros pecamos, ¿no? Lo que sucede es que algunos, porque no quieren o no quieren arrepentirse de algo que hicieron, o simplemente porque dicen, es que quién sabe, pues que yo no creo que Dios me perdone, quién sabe cuál es la razón. Pero muchos de nosotros no nos gusta participar de la cena del Señor por esa razón. Porque tenemos, como dicen, cabitos sueltos por ahí. No queremos amarrarlos, ¿verdad? O que creemos algunos de nosotros hasta están pensando, es que no voy a tomar la cena del Señor porque es que el martes me voy a tirar un pecadito por ahí. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Ya mejor me anticipo, ¿verdad? ¿Para qué?
Yo no quiero, Señor. Y llegamos con una inocencia delante de Dios. Señor, ya tú sabes, Señor, que yo no voy a tomar de la cena porque no quiero pecar. No, Señor, no quiero pecar de la cena. Pero bueno, tú ya sabes. Se va a echar su pecadito dentro de unos 2 o 3 días. Se está planeando el pecado. Algunos por esa razón lo hacen. Otros porque no quieren justificarse delante de Dios, que Dios los justifique. Ahora el número 7. Vamos al número 7. Efesios dice, en quien tenemos, hablando de Jesús, en los versículos anteriores a Efesios 7, versículo 7, se habla de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. ¿Para qué es su sangre? Para redención, para perdón de pecados. ¿Estás poniendo atención? Vamos al versículo número 8 que habla el Nuevo Testamento. Si ustedes se han fijado, empezamos en Mateo y vamos bajando así, vamos recorriendo todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora vamos al número 8. ¿Qué dice? Efesios. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. En otras palabras, está hablando de que antes nosotros no éramos pueblo de Dios. Estábamos lejanos de la ciudadanía de Dios, de la ciudadanía de Israel. Pero por su sangre, Él derramó su sangre para formar un pueblo entero, judíos y gentiles. Ahora somos uno solo. Por eso dice, ahora los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por su sangre. ¿Por qué? Porque Dios hizo un solo pueblo. Para eso es su sangre. Amén. ¿Estamos poniendo atención? No se invente para otra cosa, porque vamos a ver todos los versículos que vamos a leer en esta hora. Vamos a ver para qué es la sangre de Cristo. En otra ocasión vamos a ver para qué no es la sangre de Cristo. Vamos al número 9. Versículo número 9. Colosenses dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios hizo la paz con nosotros por la sangre de su Hijo Jesucristo. Él fue el Cordero verdadero. Él fue el sacrificio verdadero. Y su sangre se derramó una vez para siempre. Eso lo enseña Hebreo. Eso lo estuvimos estudiando en el estudio anterior del miércoles, que estuvimos hablando del tabernáculo de Moisés y Jesucristo. Todo eso. Entonces los que se perdieron ese estudio, a lo mejor están un poco desconectados el día de hoy. Por eso sería bueno que se conecten los miércoles. Porque a veces lo que tenemos enseñanza aquí es una secuencia de lo que enseñamos durante durante la semana. Vamos al versículo número 10 que tenemos que estudiar. Ya vamos casi por la mitad. ¿Sí? ¿Están contentos que vamos a terminar? Sí, gloria al Señor. Algunos ya tienen hambre. Colosenses 1. ¿Qué dice? Número 10. Hebreos. Y no por la sangre, hablando de los sacrificios. Ahora ya entramos a Hebreos. Y no por la sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién es el que entra al lugar santísimo una vez al año? El sumo sacerdote. Entonces Cristo aquí es nuestro sumo sacerdote. Y qué interesante que Jesús no es solo el sumo sacerdote, pero es también el cabrito del sacrificio. Todo lo que había y lo que sucedía en el tabernáculo de Moisés era referente a Cristo. Él era el pan, Él era el candelabro. Aleluya, ¿están conmigo? ¿Están conmigo, hermano? Dice, Él es el incensario, Él es el altar del sacrificio, Él es la puerta, todo es Él.
Él es el sumo sacerdote, Él es el sacerdote y también Él es el cabrito del sacrificio, o la ovejita pues. El versículo 11, es el anterior al 12. Ahí donde ahora dice que no es hecho de manos humanas, está confirmando lo que dijo hace rato. En El 11 de ese mismo. Sí, él entró al... ¿Qué dice el 11, hermano? Sí. ¿Qué dice? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, Al no de cielo. esta creación. Exacto. Un tabernáculo que no era un tabernáculo diferente, un celestial. Es que todo tenía que ser perfecto, hermano. Imagínense, Jesucristo bajándose ahí al tabernáculo, al templo hecho por Herodes, y diciendo: aquí vengo que me corten la cabeza. No, todo eso hubiera sido imperfecto. Sí. Ahí en ese templo hecho de mano, ahí se sacrificaban animales, pero su vida era especial. Entonces Él entró una vez para siempre en un tabernáculo no hecho de manos. A veces, muchas veces yo me hago la pregunta, cuando las mujeres en la resurrección, ¿recuerdan? Aquellas mujeres que llegaron en la mañanita, ¿quiénes eran? Las tres Marías. María y María Eugenia, perdón, ¿cómo se llama? De todo, María Magdalena, las tres Marías. Recuerdan que Jesús se les presentó, ¿verdad? ¿Sí? Se les apareció. ¿Y qué es lo que les dijo Jesús? Sí, eso les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero hay otro texto, ¿qué más les dijo Jesús? Ellas lo querían tocar, abrazarlo. Que no lo tocaran porque tenía que ir a un Exactamente. Después, una semana más, se presentó donde los apóstoles y les dijo: tóquenme lo que quieran. Pero cuando se presentó con las mujeres, el mismo día de su resurrección, Él les dijo: no me toquen, porque todavía no he subido al Padre. Me pongo a pensar, y no quiero hacer una doctrina, pero me pongo a pensar que a lo mejor Jesús todavía no había entrado en el tabernáculo celestial. Y llevar delante del Padre y decirles: Padre, he acabado la obra que usted me dio. Aquí estoy. Aquí pongo mi cuerpo, mi vida, por esa iglesia. Por esa iglesia. Por todo ello, como dijo Jesucristo, orando por sus apóstoles, por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí lo llevó a usted. Y llevó su nombre con su apellido delante del Padre. Dice: Señor, ya aquí vengo a tu tabernáculo, aquí me presento. He acabado la obra que usted me dio. Tremendo eso, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. ¿A dónde vamos? ¿Qué? En el número 12. En el 11. Ya van adelante ustedes. Al 11, ¿qué dice? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare, oiga bien, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Otras palabras, hermano, vamos a entender este texto. A ver, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? Y yo puse ahí qué significa inmundo en el término griego. Dice, puede ser profano, puede ser común o puede ser vano. Esas tres palabras se pueden traducir. Entonces traduzcamos: ¿cuánto mayor castigo tiene aquella persona que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por vana o común la sangre de Cristo, la cual del pacto, dice, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta? ¿Qué significa afrenta? Afrentar, según el griego, significa un insulto,
directamente usted insulta la sangre de Cristo. Oiga bien, la sangre de Cristo, bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿verdad? Pero es un insulto al sacrificio, un insulto al sacrificio de Cristo. Como el sacrificio de Cristo no valió para nada. Y tengamos cuidado de eso. Eso es lo que dice el apóstol. El versículo 13, el 12. ¿No está el versículo 12? No versículo, el texto número 12, Hebreos 13. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ¿por qué? Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice que aquí dice que nosotros, y el Dios de paz que resucitó, dice, de los muertos, aquí hay un montón de palabrería, de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de por la sangre del pacto eterno. Se pone aquí que su sangre es para un pacto, y es un pacto eterno, no es un pacto temporal, como estaba el pacto del Antiguo Testamento. Este es un pacto eterno que dura para siempre. ¿Por qué? Por su sangre. Su sangre hace la diferencia, hermano. Amén. La sangre de Cristo hace la diferencia. Y la sangre, según lo que estamos viendo en todos estos versículos, se utiliza para el perdón de los pecados. Sigamos. En el número 13. El versículo número 13. ¿Qué dice? Primera de Pedro. Elegido según la presencia, o la presciencia, perdón. Elegido según la presciencia. ¿Saben lo que es presciencia, verdad? ¿Qué es presciencia? Es una presencia que ha durado todo el tiempo. Su presciencia previa, ¿saben lo que es un pre? Antes. Y ciencia es conocimiento. No es presencia, es presciencia. ¿Sí? En otras palabras, un conocimiento desde antes. Eterno. Dios es omnisciente y es omnipresente. Pero es omnisciente significa que todo lo sabe. Y este texto nos enseña que Él lo sabe todo desde antes que usted naciera. Por eso dice presciencia. Elegidos, fuimos elegidos. Oiga bien, ¿según qué? La presciencia. En otras palabras, Dios ya nos conocía desde que antes que nosotros naciéramos. ¿Está poniendo atención? Elegidos según la presciencia, dice el texto, de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. Quiero leer este texto en otra versión. Ese texto donde dice rociados, dice, como resultado ustedes lo obedecieron y fueron ¿qué? ¿Están siguiendo? No me están siguiendo, ¿verdad? Ya se durmieron. No se mira acá, hermano, es difícil. Ah, bueno. No, es que yo creo que hubiera sido mejor poner las letras en negro. ¿Verdad? Gracias. Bueno, para la otra vez, cuando lo vuelva a enseñar esto, quizás dentro de unos 10 años, lo ponemos en negro. Pero lo que quiere decir cuando dice que su sangre obedecer y ser rociado por su sangre, con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociado con la sangre de Jesucristo? Brincados. Algunos creen, hay un señor que estuve viendo su estudio bíblico, él cree que eso significa la protección de Dios, ¿verdad? Eso sería el único texto, si es que lo interpretamos así, sería el único texto en el Nuevo Testamento que hablaría de protección. Pero ese texto, rociado, no significa protección, significa purificación.
¿Sabe por qué? Porque es casi la misma palabra que se usa para bautismo en el griego. Hay otra que se dice el griego para decir rociado, es aspersión. Ahí está, entre paréntesis, yo le puse, es aspersión. Es decir, ¿sabe lo que es aspersión? ¿Verdad? Es aspersión. ¿Saben lo que hacen los curas? Ah, sí. ¿Verdad? Los curas cuando bautizan a los niños, o yo no sé cuándo, le hacen pss, pss, o cuando echan fuera demonios, ¿verdad? Exorcismo, le hacen así, el agua bendita, esa es aspersión, Entonces, eso de ser rociados es aspersión, el mismo término griego. Como bendecido. Es como pringarnos con la sangre de Cristo, pero no es para protección. No es salpicado tampoco. Sí, es como salpicado también. Algo así, ¿no? Sí, sí. Pero no es para protección, es para lavarnos, Purificación. porque es una forma de bautismo, pero no es bautismo, porque bautismo significa sumergido. Sí. Pero esta palabra en el griego es parecida al bautismo, creo que se llama yortismo, algo así. Que eso significa, más o menos así, ¿verdad? Eso significa que es somos rociados por la sangre de Cristo, pero con el mismo sentido de lavarnos de nuestros pecados. ¿Están poniendo atención? Amén. Bueno, sigamos. ¿Qué otro versículo? 14. ¿A dónde estamos? Ya se nos perdió. Está mejorando. Se durmió. Está cambiando el font. No creo porque está en PDF file. No se puede cambiar. No se Sí, puede déjelo, cambiar. póngalo nomás. Así déjelo. No creo que van a poderlo cambiar a menos que sí. Veamos aquí, les voy a seguir leyendo, pues estén conmigo. Vamos al versículo 14. El versículo número 14 está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Dice ahí, sabiendo que fuiste, ¿qué? Rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. Y fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Fuimos, ¿qué? Dice, rescatados. No con los sacrificios de animales, o con oro, o con plata, o cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo. Otra vez otro texto que habla del perdón de pecado. Pero aquí no habla de perdón, aquí habla de ser rescatado. ¿Qué cosa es rescatado? Redimido. Comprado, recuerden, esa es la palabra. Rescatado. Es pagar un rescate. ¿Saben lo que es pagar un rescate? En la Biblia es comprar. Es como cuando, ¿cómo se llama aquel hombre que compró a Ruth? Vos. Cuando vos, él dice rescató a Ruth. Ella pagó el rescate. ¿Ya? ¿Qué hizo entonces? Él la compró para él mismo. Él hizo de su posesión, en mía. ¿Verdad? Feo decirlo, ¿verdad? Pero en ese tiempo así era. Imagínense ahora que nosotros compremos a las esposas, se sacuden bien bravas. ¿Cómo es eso? No es posible. Yo soy yo. Aquí el que te voy a rescatar soy yo, le dice. Sí, ¿verdad? Ahora vamos al otro versículo, el 15. Vamos a ver. Otro texto que habla de la sangre de Cristo. Ya vamos terminando. Se va poniendo atención. Dice, pero si andamos, ¿qué? En luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué cosa es que nos limpia? Obviamente, ¿qué es limpiarse? Lavarse, exactamente. Ese texto en griego significa lavarse. ¿Recuerda el lavacro que había en el templo de Moisés? Ahí se lavaban ellos. Antes de hacer el sacrificio y después de hacer el sacrificio. Entonces se lavaban. Aquí Jesucristo dice que con su sangre fuimos lavados.
Amén. ¿Mm? Que nos limpia de todo pecado. Su sangre que nos limpia. ¿Están poniendo atención, verdad? Miren los únicos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la sangre de Cristo. Todos, no la mayoría, todos se refieren a perdón de pecados, a limpieza de pecados, a que Dios nos ha comprado con su sangre. Nada más. ¿O ustedes han visto otra cosa más? No. ¿Verdad? Sigamos. Vamos a ver, versículo ¿cuánto? 16. Estamos llegando, hermano. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. ¿A dónde es eso? Los hermanos que están ahí, perdonen, aunque se nos ha olvidado. No les hemos citado los textos, ¿verdad? No les hemos dicho los textos. Bueno, de todas maneras. Apocalipsis no. ¿Ah? Ellos van siguiendo hasta están poniendo. Ok, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, estamos viendo ahorita. Sí, ahí es, ¿verdad? Y de Jesucristo, ¿estuvimos leyendo ese texto o no? No. Fueron los después, los posteriores, dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cristo nos lavó Amén. con su sangre. Estamos lavados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Verdad? Eso lo vimos en 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Ahora vamos al otro, número 17. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado. ¿Qué cosa es inmolado? Sacrificado, molido, eso significa, torturado. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué? Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué significa redimido? Ahí está comprado. Nos has redimido, en otras palabras, nos has comprado. Redimir es como pagar un rescate, ¿verdad? Nos has redimido. ¿Para qué es la sangre de Cristo entonces? Para que seamos posesión de Dios. Dios nos ha comprado con su sangre. Amén. Ahora vamos a ¿cuál? El 18. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 14. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Aquí el ángel le pregunta algo a Juan y le dice, ¿tú sabes quiénes son esas personas? Y aquí Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y los que han lavado, oiga bien, sus ropas y las han que emblanquecido, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Todo está en torno a nuestros pecados. Para eso es la sangre de Cristo. Para limpiarnos. Aquí ustedes han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, la sangre del Cordero de Jesucristo es como un cloro, como el bleach, que limpia, que emblanquece. Es raro, ¿verdad? Que una sangre roja emblanquezca. Pero es que estamos hablando en términos ¿cómo? Espiritual. Exactamente. Términos espirituales. Y el último texto. Por fin. Los hermanos están ahí. Pero esperaba que aplaudieran, hermanos. Pero no aplaudieron. Los que están conectados, están conectados. Sí, ¿verdad? Ellos están aplaudiendo a nuestros hermanos que están conectados y que son 3 nada más. No, hay 6. Vamos, versículo 19, ¿cómo es? Perdón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Mire lo que dice la palabra. Y ellos le han vencido, oiga bien, le han vencido. Eso significa que son victoriosos. ¿Por medio de qué? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas
hasta la muerte. Es decir, ellos dicen, vencieron al enemigo, vencieron a Satanás, vencieron la muerte por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero eso significa que la sangre de Cristo le dio el poder para vencer por el perdón de sus pecados. Ustedes saben, hermano, cuando uno está en pecado, Satanás se burla de uno, hace de uno lo que quiere. Pero cuando uno ha sido lavado con la sangre de Cristo, uno está lavado. Y el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, llega a uno y lo protege de todo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para todos nosotros los que hemos estudiado estos versículos, todos estos versículos que nosotros hemos estudiado el día de hoy, se refieren, los únicos versículos en el Nuevo Testamento son 19 versículos desde el libro del Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis. Son 19 versículos, ¿verdad? Lo único que hablan de la sangre de Cristo. Y en todos ellos, 100% de ellos, se nos enseña que la sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados, para lavarnos, para comprarnos. Amén. 3 cosas. Para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para posesión de Cristo, porque Él nos ha comprado. Hemos sido comprados por precio. Hay un versículo que dice, pero como no habla no dice la sangre de Cristo, solo dice hemos sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro corazón y en vuestro cuerpo, porque hemos sido comprados por precio. Y todos ya sabemos cuál es el precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Yo había pedido a los jóvenes que me entonaran una alabanza, pero no sé si la prepararon. ¿Y va a aparecer ahí? ¿No? Ok. Yes. Preciso. A ver si ustedes recuerdan esta alabanza. Gracias, Señor Jesús. Preciosa sangre y se derramó. Y preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, las penas lloraron. Jesús, Jesús.
flor.